Tal vez ya has escuchado hablar o has escuchado un testimonio, pero en esta hora quiero compartir la palabra de Dios. Vengo del estado de Río Grande, a 2 horas y media de esta comunidad. Gracias a Dios, este mensaje lo he estado compartiendo desde el año 2017, del mes de diciembre. Hemos ido, gracias a Dios, en este año 2018 ya a algunos países de Centroamérica, Sudamérica y de Europa, y varios estados de México. Pero en esta hora me ha tocado estar en este lugar. Yo no sé a quién le va a hablar Dios, pero yo sé que va a hablar a varias vidas que están dispuestas para escuchar palabra de Dios. Quiero que me acompañes al libro de Amós 8:9. El libro de Amós, capítulo 8, verso 9. Cuando lo tengas rápidamente, ponte sobre tus pies y vamos a leer la palabra de Dios. Amós 8:9, rápidamente, amados hermanos. Y el que no trajo su Biblia, su Sagrada Escritura, póngase de pie por reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en esta hora honramos a la presencia y al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Levanta tu mano en esta hora y dale gracias a Dios. Gracias te damos, amantísimo Padre Celestial. Te damos gracias, Jehová de los ejércitos. Gracias te damos, Yahweh, en esta hora por tu presencia. Gracias, Señor, porque tu respaldo está aquí. Te damos gloria, honra, alabanza, Señor. Redarguye los corazones, Espíritu Santo, porque no es el hombre, sino eres tú, Cristo de la gloria. Toca las vidas y las almas, cada uno que va a escuchar esta palabra. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, atamos y reprendemos todo espíritu gobernante y principado de las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, lo atamos con cadena de fuego y lo lanzamos a los abismos, porque no tiene parte ni suerte. Usaquita y Basheta. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dale una ofrenda de palmas a Jesucristo. Y puede tomarse asiento en esta hora, amado hermano. Póngase cómodo en esta hora. Vengo de una iglesia pentecostés donde todavía se sigue honrando al Padre, se sigue honrando al Hijo y al Espíritu Santo, porque así debe de ser. Una iglesia que todavía guarda la santidad, una iglesia que todavía vive como las sendas antiguas, una iglesia que no quiere cambiar como el mundo cambia, una iglesia que quiere seguir los mandamientos y la santidad de Cristo. ¿Y cuánta iglesia de esa hay en esta hora?
Muy pocos parece que no comieron. ¿Cuántos estamos aquí en esta hora? Mis padres son pastores. Mi madre pastorea en Río Grande y mi padre pastorea en la Ciudad de México. En el año 2017 vino un profeta de Dios. Aquel profeta, mientras estábamos adorando al Señor, él traía una palabra para el pueblo de Cristo. Pero mientras él estaba compartiendo la palabra, él se me queda mirando y me dice estas palabras: Diego, abandona tus sueños, abandona tus anhelos, tus metas, porque dice el Señor que tiene algo preparado para ti. Prepárate, dice el Señor. Dice el Señor en esta hora que te abandones en sus brazos, porque así dice Jehová. Esa palabra la guardé en mi corazón y yo le pregunté al Señor: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo te entregue? Me sometí a 3 meses de búsqueda en oración y en ayuno. En esos 3 meses le pregunté al Señor, pero empezaron a pasar los días y empecé a tener sueños donde yo dejaba la escuela, donde llegaba una persona y me decía: es necesario que deje la escuela, es necesario que deje los estudios. Me acuerdo que yo dejaba la mochila, los libros, y yo salía de la escuela. Y así fue, yo dejé la escuela. Pasó un tiempo después y yo empecé a buscar al Señor. En el año 2017, mientras yo empecé a buscar más y más al Señor, fue un año donde el Señor impactó mi vida, donde no es necesario que el hombre me enseñó las cosas ocultas, sino fue un ser muy poderoso, sino fue una persona y un Dios que se llama Espíritu Santo, cual me empezó a preparar para algo grande. En el 2018, en el mes de febrero, el 7 de febrero, el Señor me pidió 3 días de ayuno, porque yo estoy en una iglesia donde todavía el Espíritu Santo sigue hablando, una iglesia donde el Espíritu Santo sigue revelando. El 7 de febrero de 2018 el Señor me somete a 3 días de ayuno sin beber ni comer nada, porque el Señor tenía preparado un mensaje para su pueblo. Yo me sometí a aquellos 3 días de ayuno, pero en el segundo día de ayuno, en una tarde como a las 7 de la noche, mientras estábamos en la iglesia, yo empezaba a perder mi fuerza. Pero yo sabía que no eran fuerzas físicas que empezaba a perder, sino que era algo que yo podía sentir que se acercaba. Fue cuando en aquel momento yo salí de la iglesia y me fui a mi cuarto. Yo me empecé en aquel momento a orar al Señor. Yo me acosté boca abajo en mi cama y yo le empecé a pedir fuerzas al Señor. Yo sabía que no eran las fuerzas que se me perdían por el ayuno, porque días atrás yo ya había ayunado, porque desde los 10 años yo ya empezaba a ayunar. Yo ya conocía lo que era ayuno. Pero mientras estaba ahí en mi cama, me acuerdo que yo empecé a pedirle fuerza al Señor, pero escucho una voz poderosa como estruendo de muchas aguas que me habló y me dijo: ven, ven que te mostraré, ven Diego, no tengas miedo, porque ha llegado el momento, el día y la hora en que yo el Padre, en que yo el Hijo, en que yo el Espíritu Santo he preparado para ti. Me acuerdo que en aquel momento yo empiezo a llamar a los hermanos. Los hermanos que estaban en la iglesia empezaron a llegar a mi cuarto. Mi cuarto se empezó a llenar de hermanos. Las fuerzas se me iban perdiendo cada vez, cada minuto que pasaba. Sentía que mi sangre no circulaba más y sentía un dolor en mi corazón. Pero mientras yo empezaba a sentir aquel dolor, aquella voz seguía llamándome y me decía: ven Diego,
cielo y sal de tu cuerpo, porque es necesario que te muestre las cosas que están para acontecer en estos últimos tiempos. Aquella voz me seguía llamando, yo solamente dentro de mí le decía: Señor, dame fuerzas. El Padre sabía lo que yo ya podía sentir dentro de mi cuerpo. Empezaron a clamar mal al Señor los hermanos. Yo solamente me quejaba y yo decía: ya no aguanto. Me acuerdo que en aquel momento mi madre se puso al lado de mi cama y ella empezó a llorar al Señor, y yo podía escuchar que decía: Señor, no permitas que suceda esto, no permitas que él sienta tanto dolor. Yo empecé a entrar en agonía, ya no podía hablar más y solamente salía un quejido dentro de mí. Pero en aquel momento sentí que di un último respiro, un último suspiro. Cuando doy un último suspiro, escucho aquella voz nuevamente que me dijo: sal de tu cuerpo ahora. Cuando dijo ahora, vi que los cielos se empezaron a abrir. Vi 3 cielos que empezaban a abrirse. Cuando el tercer cielo se abre, empiezo a contemplar un ser muy a lo lejos, lleno con una luz resplandeciente, que empezaba a acercarse a donde estaba yo y me decía: ven y sal de tu cuerpo ahora. Cuando dijo aquella palabra, ya estaba fuera de mi cuerpo y empecé a ver que aquella luz resplandeciente se puso arriba de mi casa. Cuando empiezo a alzar mi mirada, una luz 10 veces más resplandeciente que el sol empezaba a acercarse a mí. Yo estaba quedando ciego espiritualmente, que no podía ver qué había dentro de aquella luz. No pude ver su cara, su rostro, pero pude contemplar que de aquella luz bajaban unas vestiduras y arrastraban aquellos pies. Aquellos pies tenían unas sandalias de oro, pero de aquellos pies salían unas llamas encendidas como un carbón. De aquella luz empezó a salir un cinto que colgaba sobre su pecho. Aquel cinto tenía unas letras hebreas. Aquellas letras se empezaron a poner en español y decía: Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores. Y Rabajima, Rabasenda, Rabasoja. Tenía un cinto que cruzaba su cintura. Aquel cinto decía: santidad a Jehová. Y 2 cintas colgaban hacia abajo. La primera cinta, que yo podía entender lo que decía, decía: fiel y verdadero. Y la segunda cinta decía: el verbo de Dios. Él me dijo estas palabras: es necesario que te muestre los últimos acontecimientos de los últimos tiempos en la tierra. Y yo soy el Padre, y yo soy el Hijo, y yo soy el Espíritu Santo. Yo soy el que soy. Amanso Kimariba Senda. Algo me impulsó donde estaba su mano. Era algo inexplicable, algo sobrenatural. Me acuerdo que tenía unos cabellos aquel ser, hasta el hombro, unos cabellos de oro. Pero aquellos cabellos cambiaban y se ponían blancos como la blanca lana, y volvían a ponerse oro cristalino. Me tomé de la mano del Todopoderoso y era una mano grande. Pero en aquel momento me acuerdo que empezamos a ascender y llegamos al segundo cielo, donde podía contemplar el espacio y las galaxias, donde podía contemplar muchos seres gobernantes de las tinieblas de maldad. Pero el Señor me dijo: hijo, agacha tu mirada hacia la tierra. Empecé a contemplar la tierra tan pequeña, pero mientras empiezo a mirar a la tierra, empiezo a ver sangre correr sobre la tierra. Y aquella voz me decía: hijo,
Esta es la sangre que corre hoy en día por causa de la maldad, por causa del pecado y por causa de la abominación que hay hoy en día en la tierra. Esta es la sangre del pecado. El Señor me empezó a decir: agacha tu mirada y observa. Empecé a observar pocas luces resplandecientes toda la oscuridad en la tierra. El Señor me dijo: aquellas pocas luces resplandecientes que observa son de mi pueblo y mi iglesia que no se ha contaminado con el mundo. Son de mi pueblo que vive en santidad. Pero mira cómo está la tierra llena de oscuridad, porque la oscuridad es el pecado. Y mi palabra dice: sé luz en medio de las tinieblas, porque soy hijo de luz. Me acuerdo que en aquel momento el Señor empezó a llorar y me dijo: observa, porque te voy a mostrar los últimos acontecimientos de los últimos tiempos en la tierra, antes de mi venida. Empecé a ver que la tierra se empezó a mover como ebria. Empecé a ver en aquel momento que todas las naciones empezaban a moverse de una manera que nunca se ha movido. Empecé a ver que la gente corría de un lado para el otro queriendo encontrar una salida, pero no la podían hallar. Empezaba a ver que los niños corrían de un lado para el otro, los ancianos corrían de un lado para el otro. Empecé a ver que la tierra empezaba a partirse. Empecé a ver muchas iglesias cristianas que la tierra se las empezaba a tragar. Me acuerdo que aquellos letreros de iglesias grandes y pequeñas empezaban a caerse y la tierra se partía y se las tragaba. Empezaba a ver muchas iglesias que tenían su letrero que decía iglesia pentecostés, iglesia apostólica, iglesia bautista, iglesia del séptimo día. Eran muchos tipos de iglesias que se estaban yendo a las profundidades del infierno. Y yo le digo: Señor, ¿y por qué se están cayendo estas iglesias? ¿Y por qué la tierra se las está tragando? El Señor me dijo: es porque estas iglesias no hablan de la santidad. Y voy a empezar a derribar todo altar sucio, todo altar que no está santo delante de mí. Y voy a dejar altares santificados para mí. Esos altares santos que voy a dejar para los últimos tiempos son donde voy a mostrar mi gloria postrera. Son de donde voy a mostrar mi gloria última, porque mi gloria postrera será mayor que la primera. Y cuanto lo creen en esta hora, y Rabajinda, la Bashenda, la Bashoja, Osamaya, Riva, la Basheso, Riva, la Bashenda, Usakina, Riva, Shei. Mi alma te alaba, Yahweh. Me acuerdo que aquellas iglesias que quedaban en pie, miles de ángeles estaban alrededor de cada esquina. Me dijo el Señor: son mis ángeles que ya he mandado a la tierra para resguardar las iglesias que he de dejar en los últimos tiempos. Y también tengo una espada donde voy a cortar toda iglesia, todo pueblo que no dé buen fruto, y será lanzado al fuego. Me acuerdo que en aquel momento que empecé a observar la tierra moverse, empecé a ver que aquellas olas del mar empezaron a salirse, donde empiezo a observar que en el espacio había dos asteroides veniendo a la tierra, dos asteroides que estaban descendiendo a la tierra. El Señor me dijo: un asteroide o meteoro, como le llaman en la tierra, hijo, esta montaña ardiente caerá al mar. Y la que le sigue tras de aquella montaña ardiente que observas caerá a la tierra. Empiezo a observar que aquel asteroide cae en una isla y el Señor me dijo: esto es Puerto Rico. Dile a Puerto Rico, dile a los habitantes de Puerto Rico que corran y salgan de las islas, porque destruiré a Puerto Rico. Porque de ahí han salido los falsos profetas. Porque de ahí han salido aquellos lobos rapaces.
Me acuerdo que en aquel momento empiezo a ver que las olas del mar empiezan a retirarse, las olas del mar empiezan a salirse, la gente corría de un lado para el otro y empezaba a alzar sus ojos a los cielos pidiendo misericordia, pero podía observar que aquellas olas se llevaban a aquellas almas. Y el Señor me dijo, voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia y del que me pida misericordia. Y esto está en breve por acontecer, porque el tiempo se ha terminado. El tiempo de la gracia se ha terminado. El tiempo se ha terminado y yo voy ya a buscar a mi pueblo. Yo voy ya a buscar a mi iglesia. Dile a mi pueblo que yo voy a buscarle y que yo no tardo, porque yo voy en camino a buscar a mi novia. Me acuerdo que en aquel momento que empecé a observar un desastre en la tierra, en aquel momento el Señor me dijo, te voy a mostrar cómo quedará la tierra después que este juicio acontezca. El primer día del juicio empecé a ver que empezó a entrar una oscuridad tremenda. El Señor me dijo, mira esta oscuridad tremenda que va a entrar a la tierra. Gracias. Mira, el primer día después de mi juicio, el sol se ocultó y ya no dio más su resplandor. Empecé a ver que la luna empezó a salir. Cuando la luna empieza a salir, empecé a observar que la gente miraba a la luna y de la luna escurría sangre. Empecé a ver que los cielos empezaron a mancharse de aquella sangre que la luna empezaba a derramar. Y la gente decía, el día grande y espantoso de Jehová ha llegado. El día grande y espantoso de Jehová ha llegado. Y el Todopoderoso me dijo, hijo, la luna se convertirá en sangre antes que vaya a arrebatar a mi pueblo. Empecé a ver que el segundo día el sol no salía. El tercer día después del juicio, la luna se mantenía puesta en el cielo y el sol no dio su resplandor más. El Señor me dijo, serán 3 días de oscuridad a la tierra. 3 días de oscuridad que va a empezar a abarcar sobre la tierra. Ve y dile a mi pueblo que guarden abrigos. Ve y dile a mi pueblo que guarden agua y comida. Porque como los tiempos de Noé ha de acontecer. Oh Santa Libashenda, Kimalabashe, Urralabajender y Bashela Labashenda. Me acuerdo que en aquel momento que el Señor me dijo aquellas palabras, me dijo, dile que guarden abrigo. Empecé a ver el país mexicano. El Señor me dijo, te he mostrado lo que ha de acontecer a muchas naciones, pero ahora observa tu país, ahora observa dónde eres tú. Empecé a ver las costas mexicanas. Empecé a ver todo lo que era la costa de Oaxaca. El Señor me dijo, mira, este es tu país, México. Me lleva rápidamente a donde está el país mexicano y me muestra un mapa. Empecé a observar que el Señor empezó a señalar con su dedo y miraba fijamente el mapa mexicano. El Señor me dijo, una señal que voy a dar antes que este meteoro caiga a la tierra va a ser que voy a mover la costa mexicana, va a ser que voy a mover el país mexicano, va a ser que voy a mover la simiente de México, va a ser que voy a mover la tierra mexicana. Ay, Shakinda, arriba, Shenda, lava, soba. El Señor me dijo, es una señal que voy a dar antes que esto caiga a la tierra. Estos 2 terremotos que he mandado a México, hijo, no son de los que voy a mandar muy próximo a México. Porque México se moverá como nunca se ha movido. Ve y dile a México que clame a misericordia, porque mis juicios han sido decretados ya para la nación mexicana por causa de
alma te alaba, Señor Jehová. Ve y dile a México que si está en pie hasta el día de hoy es por misericordia. Pero no tardará más y mi mano posará sobre México. Será una señal antes de aquel juicio. Los 2 terremotos que hemos vivido no es comparado a lo que yo veía aquí en México. De lo que yo podía observar que acontecía en todo lo que es México y principalmente en la Ciudad de México. En aquel momento el Señor me dijo: así quedará México. En aquel momento empiezo a observar. El Señor me muestra lo que es Estados Unidos. Cuando empiezo a ver aquel país, lo sorprendente que después del juicio de Jehová, en aquel país el sol no se ocultó. En aquel país quedó los 3 días el sol puesto. No oscurecía, no entraba noche. El sol estuvo 3 días puesto en Estados Unidos. Y veía que del sol salía un vapor y caía un vapor que ardía. Y la gente decía: Señor, ten misericordia. Tenemos sed, queremos agua. Nuestros hijos y nuestras hijas desmayan de sed. Están muriendo nuestros hijos. ¿A dónde está tu misericordia, Señor? El Señor respondió y me dijo: hijo, en aquel día muchos me van a reclamar, muchos maldecirán mi nombre, pero muchos me darán gracias porque he de guardar en aquel día. Pero no va a haber excusa, porque no haré nada sin antes revelárselo a mis siervos los profetas. No va a haber excusa en aquel día. Es por eso que lo estoy hablando antes de tiempo, porque esto está por acontecer en breve. Cuando me dijo aquellas palabras, me acuerdo que la gente se lamentaba. El Señor me decía: dile a mi pueblo, dile a mi iglesia que está creyendo en Estados Unidos que es necesario que guarden agua. Es necesario que lo hagan. Empezaba el Señor y me seguía mostrando todas las faz de la tierra. Y seguía viendo todo lo que eran los demás países donde estaba aquella oscuridad. Y el Señor me decía: